Hola equipo, un saludo cordial para todas y todos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del módulo de mecánica del movimiento humano hoy día con una clase muy especial. Ya terminamos las dos primeras unidades donde hablamos sobre la miología y la influencia de la musculatura en el movimiento humano, haciendo un análisis microscópico relativo a la contracción muscular y también macroscópico, donde incorporamos también como segunda unidad el concepto de palancas corporales que acabamos de terminar en la sesión anterior con un pequeño paso práctico realizado en la Universidad de los Lagos. Hoy día damos vuelta a la página y entramos de lleno al concepto biomecánica, ¿sí? Lo primero que les puedo señalar y confirmar que el concepto o el rótulo biomecánica es un concepto relativamente nuevo, es del siglo pasado, ¿no es cierto? Primeras 2 o 3 décadas del siglo pasado, se empezó como a existir un boom, así como una explosión en términos de conceptos relativos a la biomecánica. Hay algunos autores importantes respecto a este tema que vamos a ir profundizando hoy día. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Es hacer perdón, una revisión de la línea del tiempo de la biomecánica. ¿Cuáles fueron los primeros hallazgos, los primeros trabajos, las primeras investigaciones científicas en torno a este tema? Entendiendo claramente que no usando el concepto biomecánica, pero sí de mecánica, de desplazamiento de los seres humanos, pero también nos vamos a dar cuenta que los investigadores también se preocupaban mucho del análisis de los animales, del vuelo de los pájaros, del trote de un caballo, en fin, de distintos animales que también iban complementando este tipo de información. Por lo tanto, el título de la sesión de hoy tiene que ver con la evolución histórica de la biomecánica y cómo este concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La primera parte de esta presentación, los primeros 10 minutos, básicamente nos vamos a enfocar al origen lejano. Cuando hablamos de origen lejano, hablamos de todos estos autores clásicos que yo les mencionaba hace un rato fuera de grabación, que en esa época eran tan pocos los científicos, era tan selecto este grupo que ellos se encargaban de investigar en distintos temas, tenían proyectos en distintas áreas que a veces podían ser muy, muy diferentes, pero ahí estaban, aportando a la ciencia y al conocimiento del cuerpo humano y de todas las influencias de las fuerzas básicamente que actúan sobre él. Desde Aristóteles, imagínense, Aristóteles en todos los temas, en todas las áreas, en temas de medicina y en temas de biomecánica también. Aquí vamos a comenzar con él básicamente porque estamos hablando de 384-322 antes de Cristo, así de lejano es este primer hallazgo en términos de la biomecánica vinculándolo con el movimiento humano. Y aquí aparece un elemento súper importante que aparece ahí con mayúsculas. Una de las conclusiones importantes de estos compendios, ¿no es cierto?, donde hablaban de algunos principios fundamentales, tenían que ver con cómo el movimiento se produce por la interacción con el suelo. Si uno hoy día se pone a analizar esa cita que es para el bronce, tal como la estatua ahí de Aristóteles, estamos hablando de la reacción, la fuerza de reacción, de la normal, de cómo, claro, cada vez que yo, por ejemplo, en un salto apoyo y toco con una superficie de mi pie, ¿no es cierto?, y se genera ahí un intercambio de energía, pues, aparece la tercera ley de Newton de acción y reacción, ¿no es cierto? Como la fuerza que yo coloco en el piso con una magnitud determinada recibe una posición de la misma magnitud pero en sentido contrario. Imagínense, eso ya era un concepto que estaba siendo analizado o por último se lo habían cuestionado 384 antes de Cristo. Él lo que hace en este compendio es estudiar las diferentes partes del cuerpo y ya se empieza a preocupar del desplazamiento de los animales. O sea, él ve un pájaro volar y se cuestiona cómo logra volar y cómo sus distintas partes de esta ave les permite poder desplazarse grandes distancias volando. Y lo mismo ocurre con otros animales y obviamente con el ser humano. Y el elemento y el hallazgo fundamental tiene que ver con esta cita que, insisto, es para el bronce. El movimiento se produce por interacción con el suelo. O sea, él ya veía en el suelo algo importante que hoy día le llamamos la fuerza de reacción. Otro que está en todas, que era realmente un científico, artista, ingeniero, diseñador, las tenía todas, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es un personaje
muchos de sus bocetos, de sus dibujos, de sus inventos, de sus creaciones, porque él tenía una cantidad de inventos y de creaciones donde se iban respetando algunos principios físicos, matemáticos y mecánicos finalmente. Él ya de frentón, 1452, 1519, ya estudia el vuelo y de frentón leyes del medio aéreo y del acuático. O sea, él se ve enfrentado a cómo reacciona un cuerpo bajo estas distintas superficies. Y obviamente, claro, en el medio aéreo es distinto que en el medio acuático y en el medio terrestre. Y él ya se lo cuestiona y genera una serie de dibujos, una serie de inventos que iban respetando estas leyes, o que iban tomando algunas de estas leyes y las iban incorporando en sus creaciones. Por lo tanto, aparecen aquí dos personajes fundamentales: Aristóteles, Leonardo da Vinci, en épocas distintas, pero que finalmente iban impulsando y potenciando lo que hoy día conocemos como el concepto de biomecánica. Este artista, ingeniero y científico se interesó por la estructura del cuerpo humano y las distintas relaciones que tenía con los distintos medios, ¿no es cierto? Y en torno al rendimiento. Se preocupó del centro de gravedad, del centro de resistencia, del balance, del equilibrio. Él fue identificando también, hizo dibujos importantes donde identificó músculos, tal como aparecen ahí algunos dibujos, nervios, algunas estructuras, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, enfatizando en algunas áreas fundamentalmente, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Y él, claro, él describió algunos mecanismos del cuerpo mientras tú estabas caminando, o estabas sentado, o te parabas y te sentabas, ¿no es cierto? O ibas de una posición a otra. Se preocupó del salto y también del paso, de la marcha, ¿no es cierto? Y esto ya empezó a aparecer como un pilar fundamental para lo que hoy día conocemos como biomecánica. Aquí están sus famosos dibujos con mucha exactitud de lo que era el cuerpo humano, que sirvieron de base para lo que hoy día nosotros conocemos como la biomecánica. Aquí hay un antes y un después, porque este personaje, obviamente inspirado en los trabajos de Aristóteles, de Leonardo da Vinci, empieza a realizar disecciones, dibujos con disecciones. Si se dan cuenta, aquí aparecen los primeros dibujos donde ya se empezó a cuestionar la profundidad que tenían los distintos grupos musculares. Entonces, como que empezó a separar grupos musculares, como lo hacemos con la aplicación 3D 4 Medical. Lo que hizo fue empezar a ir sacando grupos musculares tipo o cual disección cadavérica, para poder visualizarlos de manera clara en términos de su función. Él se preocupó también de preocuparse de estas leyes mecánicas aplicadas al sistema osteomuscular. Ya se hablaba del sistema osteomuscular y cómo las distintas cargas, las distintas fuerzas, tanto internas como externas, fuerzas a las cuales estamos sometidos, podían tener una influencia en el desarrollo y en las características de la estructura. En 1543 aparecen algunos libros donde se habla de estos temas. Por lo tanto, ya tenemos a Aristóteles, Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius como uno de los personajes importantes en este ámbito. Galileo Galilei, 1564-1642, datan su existencia. En esa época la gente, por más científicos y selectos que sean, la esperanza de vida en esa época era poca, digamos, era baja. Y que hoy día, con el paso y el avance de la medicina, esto es un paréntesis, de la salud y de las políticas sanitarias en el mundo, ha ido incrementando, digamos, la cantidad de años. Él ya como buen físico matemático aplica las matemáticas al estudio de la naturaleza. Aquí se produce este primer guiño de, claro, vemos cómo el cuerpo humano y cómo vuelan las aves y cómo se desplazan, pero aquí ya empezamos a meter las matemáticas, ¿no es cierto? Y aparecen las leyes de caída libre, cómo al lanzar una piedra, por ejemplo, cuál es la trayectoria de esa piedra, cuál es la parábola, cuál es su punto máximo, su punto mínimo, y se empezaron a analizar todos estos elementos vinculados también con el mundo de la balística, que también son importantes estos trabajos porque de alguna manera permiten ese estudio de esa área. Entonces Galileo Galilei
aparece en este origen lejano de la biomecánica, incorporando el componente matemático dentro del estudio de la biomecánica, ¿no es cierto? Él fue estudiante de medicina y después fue un famoso físico. Él trabajó constantemente para analizar, ¿no es cierto?, el péndulo, haciendo distintas mediciones, en fin. Él incorporó elementos matemáticos y esa es la influencia básica que él tiene en la biomecánica, o sea, como que marca un antes y un después, así como cada uno fue marcando un antes y un después, pero él le agregó los números, la matemática, estos cálculos que hoy día hacen, y ahí miren, hay un ejemplo del análisis de la famosa torre de Pisa. Miren cómo estos análisis y cómo estos estudios a través de los escritos originales, manuscritos originales, hacían estas proyecciones, ¿no es cierto?, estos ángulos que nos podrían explicar todos estos elementos. Llegamos al año 1608, entre 1608 y 1679, aparece Giovanni Alfonso Borelli, que él empezó, claro, los que iban apareciendo posteriormente iban tomando todos los trabajos anteriores, como debe ser, digamos, de Aristóteles, de Da Vinci, de Vesalio, ¿no es cierto?, de Galileo Galilei, incorporaron las matemáticas, desplazamiento, y aquí ya se empiezan a analizar estas leyes mecánicas del sistema osteoarticular. O sea, ya aquí de frentón se vincula. Este es un gran matemático y astrónomo italiano, era amigo de Galileo, y él se preocupó de estudiar el movimiento de los animales, que es un libro clásico que él tiene. Él empezó a analizar básicamente la actividad muscular, ¿no es cierto? También trabajó sobre el vuelo de las aves y el desplazamiento de los peces. O sea, él ya se metió definitivamente en temas más específicos. Tanto fue el nivel de especificidad que él trabajó, que empezó a trabajar sobre movimientos del corazón y de los intestinos. A ese nivel, Borelli estimó también el centro de masa, y fue vinculando finalmente. Lo que hizo él fue vincular todos estos elementos relacionados con las leyes mecánicas de los seres vivos, colocándole la matemática, colocándole la física y haciendo un análisis mucho más completo, incorporando la actividad muscular, en fin. Por lo tanto, tiene un hito, él genera un hito importante. Y miren, estas imágenes están mostrando y evidenciando un poco lo que analizábamos en la sesión anterior respecto a mecánica del movimiento humano y las palancas corporales. Cómo está el apoyo, el fulcro, la resistencia, la actividad muscular. Cómo, imagínense, la letra D se inserta en I, que es el lugar donde se realiza la inserción de la musculatura. Cómo esto genera resistencia y cómo, ya estábamos cuestionando un poco el ángulo de activación de la musculatura, qué pasa a los 90, qué pasa a los 45, qué pasa a distintos grados de movimiento, ¿sí? Hasta aquí llegamos a un hito, yo creo que uno de los hitos fundamentales de la mecánica del movimiento humano, el famoso Isaac Newton, cuando le cae esa manzana en la cabeza y se empieza a cuestionar la ley gravitacional, ¿no es cierto?, la ley de gravedad. Aparecen estos principios que se les llaman, imagínense, para tener las leyes de Newton, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, 1600. Él tiene una obra que es estelar, que es magnífica y que tiene que ver con aspectos relativos donde él publica de alguna manera en exclusiva todas estas leyes, ¿no es cierto?, gravitacionales. Primera ley de Newton, recuerden, lo hemos conversado, inercia, la ley de inercia. Todo cuerpo se va a mantener en reposo, todo cuerpo se va a mantener en movimiento mientras no se le aplique una fuerza en sentido contrario que lo detenga o finalmente que obstruya su movimiento. En el caso de los terrícolas, la fuerza de gravedad es la que frena muchas de las acciones, ¿no es cierto?, que nosotros realizamos. La segunda ley de Newton, donde relaciona tres conceptos importantes: fuerza, masa, aceleración, entendiendo que hay distintos tipos de cuerpos con distintos tipos de masa que experimentan distintos tipos de aceleraciones.
y que se les deben aplicar distintos tipos de fuerza. Y por último, la tercera ley de Newton, el principio básico de acción y reacción, que hablábamos delante con el ejemplo del clavo y el martillo, o con el ejemplo de la persona que va caminando y apoya el pie en el suelo. Si yo aplico una fuerza de una magnitud y en un sentido, voy a recibir una oposición de la misma magnitud, y obviamente oposición es en el sentido contrario. Por lo tanto, libros emblemáticos que van publicando en exclusiva estas leyes. Y entramos, eso fue el origen lejano, esos son los personajes top, emblemáticos, que han hecho o que han sido importantísimos en el desarrollo de la biomecánica como concepto. Todavía no llegamos al concepto de biomecánica, lo que acabamos de ver son antecedentes históricos muy remotos, desde Aristóteles en adelante, que están publicados, que de alguna manera respetan algo, la ciencia, tiene una publicación científica. Pero aquí ya nos damos cuenta que la evolución es pero tremenda. Aquí aparece una cantidad de estudios y hablamos del origen más cercano. No es reciente, no es de los últimos años, pero que también da piso para lo que vamos a analizar posteriormente en nuestro proceso de reflexión. El primer personaje, ya estamos en el 1800, entrando al 1900, y él lo que hizo, fue súper interesante lo que hizo, porque empezó a hacer análisis del movimiento a través de fotos, de secuencias de fotos que eran obtenidas, no con la resolución de hoy, no con la cantidad de fotos que uno podría sacar en un segundo. Hoy día con los teléfonos celulares, capaz de sacar muchas fotos por unidad de tiempo, y eso te permite hacer un análisis foto a foto muy acabado del movimiento corporal. Ellos en esa época, con lo que llamaban el fusil fotográfico, de las mismas características de ese, es un fusil fotográfico donde sacaban pantallazos a cada una de las secuencias de movimiento. Entonces, en este origen cercano aparece Edward Muybridge de 1800, ¿no es cierto? Donde empieza a hacer estas fotoseriaciones del movimiento humano y animal. Una publicación del año 1877 que habla un poco de la locomoción animal, y no solamente del ser humano, sino que también, como les muestro ahí arriba, del movimiento, por ejemplo, de los caballos, en fin, algunas actividades gimnásticas que ya se empiezan a analizar, miren, en distintos planos, en el plano sagital, en el plano frontal, y por qué no decirlo, en el plano transversal, que te permite hacer secuencias de movimiento y hacer análisis del movimiento humano. Étienne Jules Marguet, en 1830 y 1904, similares fechas, él fue el que obtuvo estas primeras secuencias que son hoy día oro para poder hacer un buen análisis del movimiento humano. Fotografía cronocíclica, del movimiento humano, ¿sí? Movimientos que nos permiten, ahí se ve claramente una persona que se va desplazando, que va trotando, se ven las distintas partes y segmentos corporales, las articulaciones. Esto ya a fines del 1800 y principios del 1900 ya se estaba analizando, y aparece esta figura del fusil fotográfico, que lo más probable es que desde ahí venga el concepto que dice, oye, voy a disparar un par de una secuencia de fotos. Bueno, aquí está el origen y la razón del por qué se establece de esa manera. Y aquí se capturaban secuencias que posteriormente eran analizadas. Desde el año 1863, Marey perfeccionó los primeros fundamentos de su método gráfico, que estudiaba el movimiento utilizando instrumentos de registro y gráficos. Utilizando polígrafos e instrumentos de registro similares, tuvo éxito en analizar con diagramas el caminar de un hombre y de un caballo y el vuelo de los pájaros y los insectos. O sea, ya ellos habían cuestionado el movimiento y querían explicarlo de una manera más física, anatómica, matemática y fundamentalmente biomecánica. De ahí llegamos al concepto de biomecánica. Miren esta publicación del año 1910, aquí ya empiezan a aparecer por primera vez se usa la palabra biomecánica. Este es un artículo emblemático donde, insisto, por primera vez se usa la palabra, o sea, démosles todos los honores a Moritz Benedict, ¿no
es cierto? Browne y Fischer en 1895 y 1904 hicieron los primeros análisis 3D estudiando la marcha humana en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Y esto hace súper interesante porque hace que aparezca por primera vez la palabra biomecánica en una publicación científica. Cuando todo lo demás, todo lo que hay de aquí para atrás, o de ahí para atrás, ya era claramente un estudio biomecánico, pero faltaba el concepto. Y aquí lleva como la guinda de la torta, aparece Archibald Vivian Hill entre el año 1886 y 1977. Yo alcancé a ser contemporáneo con este señor. Afortunadamente tenía un año cuando lamentablemente él falleció. Él estableció el modelo mecánico de la contracción muscular y por esos estudios ganó un premio Nobel de Medicina. Fíjense cómo un premio Nobel de Medicina se lo entregaron a un autor, a un científico que investigaba respecto a la biomecánica. Ojo con el modelo de Hill de la contracción muscular, donde él básicamente lo que hace es como desmenuzar componentes de la contracción muscular. Y él habla de los componentes elásticos, ¿no es cierto? Los componentes elásticos en serie y los componentes elásticos en paralelo. Entonces él separa, por ejemplo, el tendón del músculo, la fascia o aponeurosis del tendón y del músculo, y plantea, y del músculo, cuando hablamos de músculo hablamos de las proteínas que generan la contracción muscular. Por eso, por un lado tenemos los elementos contráctiles y por otro lado tenemos los elementos elásticos, tanto en serie como en paralelo. Ya vamos a analizar ese elemento que es muy importante a la hora de hablar de biomecánica. Llegamos ya a años más recientes. Nicholas Bernstein, que era un médico y fisiólogo, hizo análisis cinemáticos en 3D para estudiar la coordinación en la biomecánica de la marcha y de la carrera. Y ojo, aquí ya se empezó a estudiar, y esto es lo que hoy día se hace con mucha frecuencia, que es el control motor. Hoy día el control motor, la influencia del sistema nervioso central en los movimientos, es como el área de estudio. Pero ya en esta época un médico y fisiólogo hizo este tipo de análisis cinemático. Vamos a hablar en el receso, en la reflexión, cuando dejemos de grabar, del concepto cinética y del concepto cinemático, que son cosas distintas y que nos van a permitir introducir el próximo tema de la próxima semana. Equipo, con esto hemos llegado al final de esta sesión. Vamos a hacer una pausa hasta aquí y vamos a reflexionar, vamos a ver cuál es su opinión respecto a, o cuál es su impresión respecto a este análisis histórico, esta línea del tiempo de biomecánica y con los hitos más importantes en distintos tipos de periodos. Así que con la imagen de Archibald Vivian Hill, que se ganó el premio Nobel de Medicina el año 1929, cuando mi abuelita tenía 7 años. 7 años este señor se ganó el premio Nobel de Medicina gracias al modelo de la contracción muscular. Equipo, con esto me despido y no se vayan porque, claro, dejamos de grabar solamente. ¿Y por qué dejamos de grabar? Para incentivar la participación de los y las estudiantes. Así que nos vemos ahora en el proceso reflexivo de preguntas, de dudas, de comentarios, de sugerencias para poder continuar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias.